Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde la farándula se encuentra con el análisis más apasionado. Hoy nos sumergimos en una noticia, o más bien, en una fantasía que ha estado rondando las mentes de miles de fans alrededor del mundo y que, si fuera real, sin duda paralizaría Internet. ¿Se imaginan una declaración de amor que rompa todas las barreras, incluso las lingüísticas? Porque eso es precisamente lo que sugiere el título de nuestro vídeo de hoy. Kerem Bürsin le declara su amor a Hande Erçel en varios idiomas inesperado. Sí, lo han oído bien. Hoy vamos a desmenuzar este escenario hipotético, que de ser cierto, sería uno de los momentos más épicos en la historia del espectáculo. Prepárense para un viaje lleno de emoción, especulación y mucho, mucho amor. Antes de que nos adentremos en este fascinante tema, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora, entremos en materia. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es, para muchos, una verdadera saga moderna. Desde que sus caminos se cruzaron en el set de la exitosa serie, Sen Kalkapm, conocida en español como Love is in the Air, o Me robaste el corazón, la chispa entre ellos fue innegable. Su química en pantalla trascendió los límites de la actuación, y pronto, los rumores de un romance fuera de las cámaras empezaron a circular. Lo que comenzó como una adorable historia de amor ficticia entre Eda y Serkan, se convirtió en una realidad para Hande y Kerem, al menos por un tiempo. Su relación se confirmó y se celebró con una alegría desbordante por parte de sus millones de seguidores, quienes los apodaron cariñosamente Anker. Se convirtieron en la pareja del momento, no solo en Turquía, sino en todo el mundo, con una base de fans que abarca desde Europa hasta América Latina y Asia. Sus redes sociales explotaban con cada foto juntos, cada pequeño gesto, cada palabra. Eran el epítome de la pareja perfecta, dos estrellas en ascenso que parecían haber encontrado no solo el éxito profesional, sino también el amor verdadero el uno en el otro. Su romance era la fantasía hecha realidad para muchos. Sin embargo, como suele ocurrir en las historias de amor públicas, las cosas se complicaron. Después de un tiempo y con una discreción admirable, se hizo público que Hande y Kerem habían decidido tomar caminos separados. La noticia cayó como un jarro de agua fría para los Anker-shippers, quienes habían invertido tanto emocionalmente en su cuento de hadas. Aunque nunca se dieron detalles explícitos sobre la ruptura, la especulación fue intensa. Desde entonces ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida amorosa, centrándose en sus carreras y en proyectos individuales. Pero y aquí viene la clave de nuestro vídeo de hoy, la esperanza de una reconciliación nunca ha muerto del todo para sus fans. Cada interacción, cada mirada, cada me gusta en redes sociales es analizado al detalle, buscando la menor señal de que el amor entre ellos podría reavivarse. Y en este contexto de anhelo y especulación constante, surge la idea que nos convoca hoy: ¿qué pasaría si Kerem Bürsin, con su carisma arrollador y su naturaleza un tanto impulsiva, decidiera romper el silencio de la manera más espectacular posible? ¿Qué tal si, en un giro totalmente inesperado, le declarara su amor a Hande Erçel no solo de forma pública, sino en varios idiomas? Imaginen la escena. No sería un simple mensaje en Instagram, ni una declaración casual en una entrevista. Para que esto fuera verdaderamente inesperado y tuviera el impacto que el título sugiere, tendría que ser algo grandioso. Visualicemos un evento importante. Tal vez una gala benéfica de alto perfil, donde ambos estén presentes. O quizás el aniversario de la emisión de Sen Kalkapm, un día simbólico que resuena con su historia. Kerem está en el escenario, tal vez como presentador o invitado de honor. La atmósfera es eléctrica, las cámaras parpadean. Hande está entre el público, radiante como siempre, ajena a lo que está a punto de suceder. Kerem comienza a hablar, quizás agradeciendo al público, a sus colegas. Y de repente su mirada se posa en Hande. Hay un silencio expectante. Su voz se quiebra ligeramente, pero sus ojos brillan con una determinación inquebrantable. Hande diría, su voz resonando en el recinto: Hande, mi amor. Siempre has sido tú. Y es en este punto donde la historia toma un giro extraordinario. No se detendría ahí. Kerem, conocido por su espíritu aventurero y su mente global, daría un paso más allá. Mi amor por ti, continuaría, con una sonrisa nerviosa pero sincera, trasciende cualquier frontera, cualquier palabra. Por eso hoy quiero que el mundo entero, en sus propios idiomas, sepa lo que siento.
Y ahí comenzaría la magia. Primero, tal vez en inglés, el idioma universal que ambos dominan y con el que se comunican con millones de fans. And my heart has always belonged to you and today, I want the world to know. You are my sunshine, my everything. La audiencia enmudece, luego estalla en un murmullo de emoción. Ande, visiblemente impactada, se lleva las manos a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas. Luego, sin pausa, Kerem podría girar hacia el español, sabiendo la inmensa base de fans que tienen en Latinoamérica y España, y la pasión que este idioma evoca. Ande, mi amor por ti es un fuego que nunca se apaga. Eres el sol que ilumina mi vida, la melodía que siempre quiero escuchar. Te amo con toda mi alma, imaginemos la reacción en las redes sociales. El hashtag #AnkerLife o #Kerem declara amor se haría tendencia mundial en cuestión de segundos. No se detendría. Con un gesto aún más audaz, podría pasar al francés, el idioma del amor por excelencia, con una sofisticación y romanticismo que solo esa lengua puede transmitir. Mon amour avec toi, chaque instant est une poésie. J.E.T. aimé profondément, éternellement. La poeticidad de esas palabras pronunciadas con sinceridad rompería cualquier barrera de cinismo. Y para añadir un toque de inesperada profundidad, ¿por qué no el italiano? Un idioma que evoca pasión y drama, perfecto para una declaración de esta magnitud. Ande sei la mia dolce meta, il mio destino. Ti amo con tutta le anima. Estas palabras resonarían con la fuerza de un aria de ópera, directas al corazón. Quizás para sorpresa de todos, incluso añadiría una o dos frases en alemán, un idioma menos asociado con el romance, pero que demostraría el esfuerzo y la amplitud de su gesto. Ande men liebe zu dir ist grenzenlos. Du bist mein Zuhause. O tal vez portugués pensando en su público en Brasil. Ande meu amor por voce e infinito. Voce e a mina paz. Cada idioma no solo sería una traducción, sino una nueva forma de expresar la misma emoción profunda, adaptada a la sonoridad y el sentir de cada lengua. Sería una carta de amor global, abierta, sin filtros. Y por supuesto, para el gran final, regresaría a su lengua materna, al turco, la lengua de su tierra y la de Ande, para sellar el momento con la autenticidad y la cercanía que solo su idioma puede dar. Ande m. Herseyim. Seniil Gundenberi Sevillorum Beep Sebezeim. Benimle misin. Esa última pregunta formulada en turco sería el clímax, el momento de la verdad que todos estarían esperando. La reacción sería, sin duda, un torbellino. Ande Ercel, que hasta ese momento estaría en shock con lágrimas corriendo por su rostro, se pondría de pie. El público la animaría con gritos y aplausos. Caminaría hacia Kerem, y en un abrazo que daría la vuelta al mundo confirmaría que el amor, a veces, realmente puede superar cualquier obstáculo, cualquier ruptura, cualquier malentendido. La imagen de ese abrazo, ese reencuentro público, se convertiría instantáneamente en un icono. El impacto de una declaración así sería monumental. Primero, para Ande y Kerem, representaría un nuevo capítulo, una oportunidad para reescribir su historia de amor con una base más fuerte y una declaración pública de compromiso mutuo. La presión pública que antes quizás contribuyó a su separación, ahora los uniría, dándoles la validación de millones de personas que siempre los quisieron ver juntos. Para el fandom de Anker, sería la culminación de años de esperanza y dedicación. Las redes sociales explotarían. Twitter, Instagram, TikTok, cada plataforma se llenaría de clips del momento, memes, mensajes de celebración y análisis de cada palabra, cada mirada. Los fan accounts pasarían de la especulación a la celebración masiva. Sería un día histórico para la comunidad de fans global. Los artículos de prensa se multiplicarían, los programas de televisión hablarían de ello durante semanas. Sería la noticia del año, sin lugar a dudas. A nivel de industria, la audacia de Kerem y la aceptación de Ande establecerían un nuevo estándar para el romance de celebridades. Demostraría que incluso en un mundo tan mediático y a menudo cínico, el amor genuino puede florecer y ser celebrado abiertamente. Podría incluso inspirar a otros actores y figuras públicas a ser más transparentes y valientes en la expresión de sus sentimientos. Además, la pareja, ya de por sí influyente, vería su estatus global catapultado a nuevas alturas. Podrían surgir nuevas oportunidades de proyectos juntos, tal vez incluso en producciones internacionales que capitalizaran su química innegable y su historia de amor épica.
Pero más allá del glamour y la atención mediática, lo que haría que esta declaración fuera verdaderamente inesperada y conmovedora es la valentía que Kerem demostraría. En un mundo donde las celebridades a menudo guardan su vida privada celosamente, una declaración tan pública y multilingüe sería un acto de profunda vulnerabilidad y sinceridad. No es solo un te amo, es un te amo tanto que quiero gritarlo a los cuatro vientos, en todos los idiomas que pueda, para que nadie tenga dudas de la profundidad de mis sentimientos. Sería un gesto de reconciliación no solo con Ande, sino con la idea misma del amor que una vez compartieron y que quizás nunca se fue del todo. La elección de varios idiomas no sería un truco de marketing, sino un símbolo poderoso. Representaría la idea de que el amor verdadero no conoce fronteras, no se limita a una cultura o a un idioma. Es una emoción universal que resuena con todos, y al expresarla de esta manera, Kerem estaría haciendo una declaración no solo a Ande, sino al mundo entero, sobre el poder trascendente de sus sentimientos. Cada idioma añadiría una capa de significado, una resonancia cultural que amplificaría el mensaje de amor, compromiso y reconciliación. Imaginemos las conversaciones después. ¿Cómo Ande procesaría todo esto? Seguramente abrumada pero profundamente conmovida. La magnitud del gesto sería imposible de ignorar. Sería una propuesta de amor tan pública que establecería un compromiso casi irrevocable. Esto no es solo volver a intentarlo, es un compromiso renovado con el mundo como testigo. La pareja tendría que lidiar con una nueva ola de escrutinio, sí, pero también con una base de apoyo y amor de fans que sería inquebrantable. En última instancia, un escenario así nos recuerda por qué amamos las historias de amor. Nos dan esperanza, nos hacen creer en la magia, en la redención y en la posibilidad de un felices para siempre, incluso en el vertiginoso mundo de las celebridades. Kerem Bürsin declarando su amor a Hande Erçel en varios idiomas sería más que una noticia de farándula, sería un momento cultural, un testimonio del poder del amor que trasciende barreras y expectativas. Así que, amigos, hemos desmenuzado este fascinante ¿qué pasaría si? Hemos imaginado cada detalle de esta hipotética y emocionante declaración de amor que, de ser real, sin duda se convertiría en uno de los momentos más comentados de la década. Desde la innegable química de Anker en Senkalkapm, hasta la tristeza de su separación y la eterna esperanza de su fandom, la historia de Kerem y Hande es un lienzo perfecto para un gesto tan audaz y romántico como el que hemos fantaseado hoy. La idea de Kerem Bürsin usando varios idiomas para expresar su amor por Hande Erçel no es solo poética, sino que refleja la dimensión global de su romance y el impacto que tienen en personas de todas partes del mundo. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje lleno de imaginación y emoción. Es increíble ver cómo una simple frase puede despertar tantas fantasías y esperanzas. Ahora, me encantaría saber su opinión. Si Kerem Bürsin realmente hiciera una declaración así, ¿qué otros idiomas creen que usaría? ¿Qué palabras específicas les gustaría que dijera? Dejen sus comentarios abajo. La conversación no estaría completa sin sus pensamientos y sus predicciones. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos fans de Anker, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias y análisis. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.